quiero subrayarlo de mesa porque van a intervenir dos personas y eso obliga a que las dos intervenciones se acorten un tanto, ¿no? Para dejar luego espacio a la discusión, que probablemente es lo más interesante, ¿no? En un curso así. Entonces, bueno, por lo que a mí respecta, que además vengo como suplente, que he venido a sustituir a la intervención de Gaspar González, insustituible evidentemente, lo que quería era dar unas pinceladas, o sea, una serie de ideas desde el punto de vista jurídico sobre lo que significa el laicismo, sobre cómo se ha desarrollado en los últimos años en España la relación religión-Estado, ¿no? O confesiones religiosas-Estado, muy especialmente con la Iglesia Católica. Es evidente que en España tiene una importancia preponderante, no ya desde el punto de vista sociológico, que eso, bueno, los datos serán los que sean, sino porque además tenemos un tratado internacional firmado con el Vaticano que está en cuestión actualmente, desde hace mucho tiempo, pero actualmente también. O sea que el protagonismo es evidente. Y sobre todo esto, antes lo decía Francisco Delgado, creo que sobrevuela la idea de Europa, justamente hoy, ¿no? Pues justamente hoy yo creo que Europa en esto también tiene algo que decir, ¿no? Por eso, la primera idea que se refleja ahí en esa diapositiva, lo que veis ahí, No Vatican, No Taliban, fue una campaña del año 2003 organizada por las organizaciones laicas europeas, el Partido Radical Italiano, etcétera, que nos llevó a una serie de personas, entre ellos Dionisio, no Gaspar, Dionisio Llamazares, el catedrático de Derecho Eclesiástico, a Roma a unas jornadas sobre este tema. ¿Por qué este tema? Lo que veis ahí era un no radical. Ayer dijo no Grecia a algo, ¿no? Bueno, pues esto era un no radical al proyecto de constitución europea, que por entonces se debatía. No sé si recordáis, pero en el preámbulo se dijo que tenía que aparecer la tradición cristiana europea, ¿no? Cosa que muchos ponían en cuestión. Y se discutía sobre ese artículo porque era un artículo realmente muy decepcionante. El artículo 51, que luego se convirtió en el 52, aquello de la evolución del proyecto, lo que venía a decir es que Europa no entraba para nada, asumía totalmente las relaciones de los Estados miembros con la Iglesia, con las iglesias. Es decir, el status quo imperante en cada país era convalidado automáticamente por esta Constitución Europea. Claro, eso daba una idea, una especie de neutralidad pasiva, que dejaba indefensa a una parte de los ciudadanos europeos, cuya libertad de conciencia, que no estaba traducida o dirigida hacia las confesiones religiosas, pues no se veía reconocida si en ese país había una preponderancia de alguna de las iglesias, como ocurría en España, por ejemplo, ¿no? Se criticó, bueno, allí organizamos una procesión laica desde la Porta Pía hasta el Vaticano y bueno, aquello no es que tuviera éxito, es que afortunadamente, a pesar, entre otros, de nuestro querido Rodríguez Zapatero, que fue uno de los primeros que organizó el referéndum por esa Constitución Europea, que en España salió que sí, pues afortunadamente esa Constitución no se llegó a aprobar y lo que surgió fue una Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo artículo 10, como veis ahí reflejado, pues lo que recoge es, igual que el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que recoge básicamente son dos ideas. Una, la libertad de conciencia. Es evidente que una de las libertades fundamentales en el ámbito europeo, y además con la construcción que ha tenido Europa, con la reforma, la contrarreforma, etc., pues es la libertad de conciencia. Y ahí aparece la libertad de conciencia. Pero también aparecen los límites a la libertad de conciencia. Es decir, los límites sobre todo las manifestaciones de esa libertad, que sobre todo pasan por ese concepto que a veces es un poco vago, mucho más en España con las leyes que se están aprobando,
que es el orden público. El orden público en las manifestaciones de las confesiones, pero reconocimiento de la libertad de conciencia. Y, por supuesto, no se asume, como decía el proyecto de Constitución Europea, no se asume el status quo de cada país miembro en relación con las iglesias. Claro, es algo distinto, ¿no? Que tiene más que ver con la libertad del individuo. Bueno, en esta exposición esquemática quería servirme de un modelo de explicación, que alguno no es especialista, ¿no? Un modelo de explicación que no es que sea indiscutible, sino que venga por lo menos de personas progresistas, que no sean sospechosas de ser arcaicas, etc. Y he utilizado un trabajo del profesor y catedrático de la Complutense, Gustavo Suárez Pertierra, Partido Socialista, donde expone las distintas posibilidades, ¿no?, de la relación entre Estado y religión, ¿no? Entonces habla, por un lado, de una relación, él dice, positiva, que sería la confesionalidad positiva en el sentido de que el Estado y esa confesión pues son todo uno, ¿no? Hay una relación, hay una implicación total, ¿no? Por otro lado, y la terminología llama la atención, la negativa, que es el laicismo, negativa en el sentido de que hay una separación absoluta, neutralidad total. El Estado no reconoce a ninguna religión, no reconoce a ninguna confesión, viven al margen uno de otro, ¿no? Sería el modelo de la Segunda República Española. El Estado no tiene religión oficial y punto. Y luego las relaciones con las iglesias son relaciones con asociaciones, básicamente. Y finalmente una idea que él llama neutra, la laicidad. Aquí se huye del concepto de laicismo, se va a la laicidad, que sería el modelo de la Constitución Española de 1978, donde existe un reconocimiento de la libertad de conciencia, pero existe también una mención expresa, por un lado, a la necesidad de cooperar con las confesiones, y luego una mención explícita a la Iglesia Católica, pues por la importancia que se supone que tiene en nuestro país. Y en esa explicación, y esto es uno de los ejes de mi intervención, Suárez Pertierra hace una distinción muy llamativa, que yo creo que hay que poner en cuestión. Bueno, en el Estado liberal sobre todo se trataba de separar la Iglesia del Estado, el individuo debía emanciparse de aquellos estados teocráticos del antiguo régimen, pero en el Estado social, el Estado tiene otra serie de obligaciones, tiene que implicarse, tiene que cooperar con la sociedad, ¿no? En nuestra Constitución hay un artículo que siempre se dijo que es muy importante, que es el artículo 9.2. El artículo 9.2 lo que viene a decir es que los poderes públicos no tienen que abstenerse de intervenir, no, todo lo contrario, lo que tienen que hacer es remover cualquier obstáculo que impida que las personas o los grupos sean iguales. O sea, digamos, todo aquello que sirva para promover la igualdad, el Estado lo tiene que utilizar, ¿no? Mecanismos jurídicos, sociales, etc. Y lo que viene a decir es que el principio de cooperación que aparece en la Constitución Española, artículo 16.3, sobre eso volveremos ahora, es algo que está ligado a la concepción del Estado social. Como es un Estado social, tiene que haber cooperación con las iglesias. Bueno, insisto en que llama la atención la terminología, porque eso de laicismo en negativo y confesionalidad en positivo suena un poco raro. Entiendo lo que quiere decir, no es eso, pero suena terminológicamente un poco extraño. Claro, el modelo histórico español es el modelo confesional, evidentemente. A lo largo de todas las constituciones, no todas, pero casi todas las constituciones del siglo XIX, en la propia Constitución se reconocía que la religión católica, apostólica y romana, era la religión del Estado. Incluso en la Constitución de 1812 se dice que es la única verdadera, por lo cual viene a decir que no solamente el constituyente de Cádiz es que reconociera a la Iglesia Católica, sino que además, sí, había
concebido, tenía perspectiva sobre todas las religiones y podía valorar que esa fuera la única verdadera. En fin, declaraciones de este tipo. Y en todas las demás, hay algunas más progresistas, la del 37, que bueno, dice algo menos, pero básicamente todas vienen a decir que el Estado asume la religión católica como propia. Claro, es una relación de mutua implicación, es una especie de simbiosis, ¿no? En aquel momento, además, claro, la corona católica, evidentemente, y apoyada en una aristocracia terrateniente, pues tenía su correspondencia en un poder eclesial, ¿no? Temporal eclesial, que era también básicamente terrateniente. En el informe de Jovellanos para la reforma agraria del año 1798, si no recuerdo mal, luego fue perseguido por la Inquisición, decía que 1/3 de las tierras españolas eran propiedad de la Iglesia. ¿Más claro? Pues esta modificación se debía manifestar, yo creo, en 3 ámbitos distintos. Primero, el reconocimiento oficial de esa Iglesia. Segundo, el mantenimiento económico, importante, como veremos. Y tercero, el adoctrinamiento en la enseñanza pública. O sea, no estoy hablando de los colegios religiosos, sino en la enseñanza pública. Bueno, a lo largo del siglo XIX hubo sucesos de conflicto, pero siempre ha habido conflictos, son 2 poderes importantes, ¿no? Pero uno de esos conflictos, que fue la desamortización, se resolvió luego con el concordato de 1851, como se puede ver en ese artículo primero del concordato, haciendo tragar al Estado, o sea, todo lo que era la financiación, sobre todo la financiación. Ese concordato es para verlo, porque hay un estadillo completo de cuál es la asignación repartida por capítulos del Estado hacia la Iglesia. Y sobre todo que, en fin, como veis ahí, la Iglesia debe gozar de todos los derechos y prerrogativas, etcétera, etcétera, etcétera. La ley de Dios y lo dispuesto en los sagrados cánones. Este era el concordato de 1851. Estado confesional. La continuidad de ese Estado confesional, y esto me interesa sobre todo destacarlo porque es lo que nos sitúa al borde de los acuerdos del año 79. Es la dictadura de Franco. La Constitución de la República, queda ahí, fue un paréntesis. El Estado español decía no tiene religión oficial, punto. Pero lo que vino después fue bastante peor, ¿no? Y como veis en las leyes, la dictadura de Franco no tuvo constitución en sentido estricto. Hubo leyes fundamentales, que en realidad eran leyes otorgadas. Y en 2 de ellas, como veis en el Fuego de los Españoles y en la Ley de Principios del Movimiento Nacional, pues aparece una mención expresa a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como religión oficial del Estado. Es curioso una cosa. Lo que veis ahí de la Ley de Principios del Movimiento Nacional fue una especie de trampa en algún momento, cuando resulta que la Iglesia fue mucho más progresista que la dictadura de Franco, Concilio Vaticano II. Como quiera que estaban ligadas completamente el Estado, estaban ligados Estado e Iglesia, el avance en la Iglesia Católica en el momento ese, años 60, Concilio Vaticano II, obligó al régimen de Franco a promulgar una ley de libertad religiosa, por ejemplo. Es decir, la simbiosis llegaba hasta ese punto, a veces paradójica, como en este caso, ¿no? Y desde luego se manifiesta en el concordato de 1953, donde vuelve a aparecer la ley divina, en fin, 100 años después, podríamos decir. Primer concordato 1851, segundo 1953. La diferencia entre el artículo primero del concordato aquel, del 1851, y este del año 53, es bien escasa. Es simplemente una simbiosis, una continuidad. Bueno. Y llega la Constitución del año 78. Pongo ahí crónica porque convendría saber que en la gestación de esta Constitución hubo momentos anteriores a su aprobación donde no aparecía mencionada expresamente la Iglesia Católica. En el borrador y en el anteproyecto de la Constitución no aparecía mencionada. Pero luego el lobby católico se movió, López Rodós y Iván Muñoz, que habían sido ministros con Franco,
convenció a la OCDE, que era el partido mayoritario, para que introdujera el apartado tercero, que veis ahí recogido, del artículo 16, donde, aparte de decirse que no hay ninguna religión con carácter estatal, claro, un estado confesional, sin embargo, sí hay una mención expresa a la Iglesia Católica, que es, yo creo, fuente de muchos de las tergiversaciones que en un estado que debería ser laico como el español se producen. Entonces, aquí aparecen los dos modelos. Por un lado, el de no injerencia, el apartado primero, libertad de conciencia, las personas tienen libertad de conciencia, pueden seguir la religión que quieran, un ciudadano español tiene derecho a ello, pero, apartado tercero, también la cooperación, la llamada cooperación, cooperación del Estado con las distintas confesiones. Claro, en los acuerdos de España con la Santa Sede, que, bueno, ya se ha dicho hasta la saciedad, pero en fin, se confeccionaron antes de la Constitución o al mismo tiempo que la Constitución y se promulgaron después, con lo cual ya eran constitucionalmente admisibles, ¿no? Allí aparece también el principio de cooperación, ya veremos cómo, ¿no? Los acuerdos con la Santa Sede son un tratado internacional. Los tratados internacionales se firman y ratifican y pasan a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, o sea, son ley vigente en España. El problema, uno de los problemas fundamentales, que no ocurre solamente con esta legislación, sino, por ejemplo, con el Tratado de Lisboa, el tratado que sustituyó a la Constitución Europea, son las relaciones, lo que se llama técnicamente multinivel, o sea, cuando tenemos una serie de Estados miembros, ahora somos 28, y luego hay una regulación europea, a nivel europeo. ¿Qué predomina? ¿Predominan los derechos nacionales? ¿Predominan los derechos europeos, por así decir? Bueno, sobre esto hay muchísima discusión, pero por lo que se refiere a los acuerdos de España con la Santa Sede, parece claro, parece evidente que ninguna norma vigente en España puede ser contraria a la Constitución española. Eso, en otros ámbitos, insisto, por ejemplo, el Tratado de Lisboa fue sometido, por ejemplo, el Tribunal Constitucional alemán fue sometido al juicio del Tribunal Constitucional alemán y algunas cuestiones que aparecían en el Tratado de Lisboa no fueron admitidas porque eran contrarias a la Constitución alemana. Lo mismo que, por ejemplo, las normas sobre orden de detención europea. Es decir, los tribunales constitucionales nacionales, y esto es importante creo para lo que tenemos que discutir aquí, tienen derecho a controlar las normas, todas las normas de ese país, incluidos los tratados internacionales, por supuesto. Y eso, como veremos después, también lo ha dicho nuestro Tribunal Constitucional. No están por encima de la Constitución los acuerdos. Algunos lo sostienen, pero no están por encima de la Constitución. Y sin embargo, hay un trato privilegiado, evidente, ahora lo veremos, trato privilegiado que en lo que es la teoría de los derechos fundamentales se puede justificar, que los privilegios se pueden justificar siempre que exista una causa razonable para ello. Y pongo ahí un ejemplo. En el ámbito de la violencia de género hay una discriminación positiva, la habréis escuchado. Se castiga más pegar a una mujer que pegar a un hombre. Y esto fue sometido también ante el Tribunal Constitucional, porque parecía que no tenía mucho que ver con el derecho a la igualdad, ¿no? El principio de igualdad, todos iguales. ¿Y por qué? Claro, el Tribunal Constitucional lo explicó, dice, porque vivimos en una sociedad machista, donde la mujer está discriminada negativamente de partida. Luego, es razonable que haya una discriminación positiva que intente, digamos, compensar esa discriminación. Bueno, ese sería un argumento, ¿no?, para justificar ese trato privilegiado. Lo que desde luego seguramente no ocurre es que la Iglesia Católica esté en una situación de discriminación negativa que justifique un trato privilegiado hacia ella. Y ahora voy a utilizar tres ejemplos y tres resoluciones judiciales
que yo creo que nos dan una pista de por dónde está la situación ahora mismo. El primero es un caso relativo a la exención fiscal. Como sabéis, bueno, la Iglesia tiene una exención en relación con el IBI, con el impuesto de bienes inmuebles, que se supone que debería ser solo para lugares de culto, pero está muy extendido. Bueno, una ley navarra, para resumir, incluyó expresamente que la exención era solo para lugares de culto. Esto fue en 2013. ¿Quién presentó el recurso de inconstitucionalidad? El presidente del gobierno español. Bien, dato, en fin, a tener en cuenta. Presidencia del gobierno presenta un recurso de inconstitucionalidad porque entiende que el Parlamento de Navarra se ha metido en un lugar para el que no es competente, es decir, él no puede restringir la exención fiscal prevista para todo el Estado español. Bueno, esa sentencia, como veis, es de 5 de diciembre de 2013, ya empieza a aludir a lo que es el principio de cooperación, ¿no? La cooperación obligatoria. Por un lado hay libertad religiosa, pero claro, el Estado también tiene que favorecer el que las personas puedan, pues por ejemplo, ir a rezar, etc. Y por tanto es lógico que determinados lugares donde se celebra el culto, pues estén exentos del impuesto de bienes inmuebles. Bien. Principio de cooperación. Es el artículo 16.3 de la Constitución. Y luego dice que, claro, esa cooperación debe ser igual para todas las religiones. Cosa lógica, porque si fuera solamente hacia la religión católica, la Iglesia Católica, pues sería discriminatorio hacia las demás. Tiene que ser para todos. Claro. El problema de base es que probablemente entre los bienes inmuebles que tiene la Iglesia Católica y los que tienen las demás confesiones debe haber una diferencia como del cero al infinito. Pero efectivamente, cooperación hacia todos. Es más, dice incluso, año 2013, Tribunal Constitucional. Como en el artículo 16.3 de la Constitución se menciona expresamente a la Iglesia Católica, tampoco es discriminatorio que haya un cierto trato de favor hacia la Iglesia Católica. Es decir, la cooperación, antes lo intentaba aquí subrayar, la cooperación mal entendida se convierte al final en supeditación del Estado a las necesidades de la Iglesia Católica. Lo que veis ahí es textual de esa sentencia, el artículo 9.2 de la Constitución, y se implica que no podrá considerarse discriminatoria, prohibida la acción de favorecimiento de aquellos poderes que los poderes emprendan en beneficio de determinadas confesiones religiosas. Claro, existiendo un tratado internacional firmado con la Santa Sede, con lo que todo ello implica, pues al final la cooperación mal entendida se convierte en supeditación. Segundo ejemplo, la inmatriculación. Bueno, este asunto llegó hasta el Tribunal de Estrasburgo y lo resolvió hace no mucho tiempo, 4 de noviembre de 2014. Este es un caso sangrante. Cuando uno lee todo lo que sucedió ahí, es alucinante que en España ocurra esto. Alguien compra una propiedad en un pueblo de Valencia en el año 78 y lo registra en el año 79. En la propiedad aparece textualmente una iglesia, una casa, unas norias, etcétera, etcétera. Registro de la propiedad. Bueno, pues en el año 94 la autoridad eclesiástica, porque tiene derecho a ello, porque hay una ley que le permite, que le concede el privilegio de certificar por sí mismo la propiedad sobre ese bien, certifica que eso es la iglesia, no la noria, la iglesia es suya. Y la inscribe. Claro, el propietario,
pues esto era mío y estaba registrado como posible. Procedimiento judicial. Reivindicación de la propiedad del bien. Nada que hacer. La ley hipotecaria concede a la autoridad eclesiástica el privilegio para certificar la propiedad sobre ese bien. Ninguna instancia le concedió la razón. Y claro, ya llegó al Tribunal de Estrasburgo. Bueno, la sentencia del Tribunal de Estrasburgo no solamente condena a España, sino que en algunos pasajes dice que no puede entender, primero, no puede entender que exista ese privilegio, porque además es solo para la Iglesia Católica. Por supuesto, considera que hay una lesión del derecho de propiedad que aparece en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bien. Pero lo que dice al final es cómo es posible que ninguna autoridad, o sea, ningún tribunal, dijera, bueno, vamos a ver, si la inscripción de un bien en el registro de propiedad concede una presunción de propiedad, de ser propietario de ese bien, que es justamente lo que le dicen a este cuando lleva el asunto ante los tribunales, y dice, oiga, que es que eso lo compré yo, dice, no, esto aparece aquí, esto está registrado del obispado. Esto es del obispado, y por tanto hay presunción. Sí, pero es que antes estaba inscrito a su nombre. Es decir, no se puede entender como lo que es válido a partir del año 94, el registro como presunción de propiedad no era válido para lo que sucedió antes. Bueno, pues así ocurrió. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que hay, por supuesto, un privilegio inadmisible y que esa no inscripción o no reconocimiento de la inscripción de la propiedad del bien es contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos y por tanto condena a España. Pero eso está ocurriendo hace nada en nuestro país, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Porque hay una serie de privilegios como ese que aparece en la ley hipotecaria, que luego fue reformada, pero que todavía hoy se está luchando contra esas inmatriculaciones, pues eso ha estado ocurriendo. Tercer asunto, creo que el más importante, porque afecta a algo tan sensible como la enseñanza de los niños y adolescentes. El problema de los profesores de religión, el problema de la religión en la escuela. Y yo creo que aquí hay dos cuestiones, ¿no? En relación con los profesores, quién contrata y con qué criterio, y en relación con el contenido de la asignatura. Entonces, si uno observa lo que dice el acuerdo con la Santa Sede sobre enseñanza, es un trágala. En español se dice un trágala a favor de la Iglesia Católica y en contra del Estado. Primero, en la enseñanza pública tiene que respetar la ética cristiana. Bueno, hay otras éticas que no son la cristiana. Eso es lo que dice el acuerdo con la Santa Sede. La enseñanza pública en general tiene que respetar la ética cristiana. La religión tiene que ser una asignatura de todos los centros, no solamente los religiosos, sino los públicos. Tercero, la autoridad eclesiástica es la que designa a quienes pueden impartirlo. Y por último, es también la autoridad eclesiástica la que define el contenido de la enseñanza. Claro, ahí empezarán a plantearse conflictos con los profesores de religión. Primero, ¿quién decide si una persona es apta, idónea para impartir eso? Lo decide la autoridad eclesiástica. Declaración eclesiástica de idoneidad. DEI. No sé si estaba buscado a propósito, pero el DEI. El ordinario diocesano es el que decide, entrega una propuesta a la autoridad civil, que claro, tendrá que admitir si A, B o C, todos ellos del perfil elegido por el ordinario diocesano, es el que imparte la religión. Entonces aquí aparece, lo he intentado resumir ahí con una contraposición entre laicidad positiva y negativa. Aparece una serie de contradicciones en la explicación que da nuestro Tribunal Constitucional cuando se le... Claro, en algún momento tenía que llegar ante el Tribunal Constitucional. Porque es muy extraño que el Estado tenga que asumir el coste de los profesores de religión. Bueno, primero que tenga que asumir la religión en la escuela. Segundo, que además tenga que asumir el coste de los profesores de religión. Que tenga que asumir el contenido
que la Iglesia Católica le dé a esa asignatura. Todo extraño, claro, y al final llegó ante el Tribunal Constitucional esa sentencia que es de 2007. Entonces, en la argumentación, esto es lo que me interesaría destacar, en la argumentación hay una serie de contradicciones que son irresolubles, que solamente se pueden resolver si se denuncian de una vez esos acuerdos con la Santa Sede. Primero, el Tribunal Constitucional dice, bueno, el artículo 16.3, famosa mención expresa a la Iglesia Católica, dice, presupone una acción positiva del Estado y, por tanto, la cooperación. Lo que viene a decir es, bueno, es lógico que el Estado contribuya a que la religión se imparta en las escuelas públicas. Cosa muy discutible ya, en sí misma. Pero, claro, ¿quién define lo que se enseña allí? Pues la lógica te dice que quien lo define tiene que ser alguien de esa religión. Porque alguien que no sea de esa religión no puede definir el contenido de la asignatura. Sí, pero no hay control alguno sobre ese contenido, porque lo que viene a decir en esa sentencia del Tribunal Constitucional es que no puede haber control, que dice, bueno, salvo que, por ejemplo, que considere esa confesión religiosa que la interrupción voluntaria del embarazo es un delito y que sea contraria a ello, porque es que resulta que hay una ley vigente en España, la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva, que dice que la maternidad libremente decidida es un derecho de la mujer. También dice nuestro ordenamiento jurídico que los homosexuales se pueden casar y que por supuesto no son unos tarados. Y establece un principio de igualdad. Y sin embargo hay autoridades de esa confesión religiosa que lo dicen abiertamente, ¿no? O hablando de otras confesiones religiosas, es que tenemos que admitir que a los niños se les enseñe que las niñas deben ser mutiladas sexualmente, es decir, el Estado sí tiene que controlar el contenido de esa asignatura. Tiene que haber un control, no puede ser contrario a los derechos fundamentales, claramente. Y la posición ahí de nuestro Tribunal Constitucional es de una, por decirlo así, laicidad negativa. Yo no intervengo. O sea, la confesión religiosa que decida. Pasamos a la selección del profesorado. Yo no intervengo. Es lógico que sea la autoridad que sea este. Vale. ¿Pero quién paga eso? Entonces, cooperación. Laicidad positiva. El Estado que pague. Claro, el control sobre la decisión de quién imparte esa asignatura, donde detrás de eso hay derechos laborales y tal, donde se ha expulsado a profesores porque se han casado con personas divorciadas, porque no encaja su forma de vida con el credo, que sí encaja con lo que es el modelo constitucional, pero no encaja con el credo de esa religión. ¿Qué se controla? Dice, bueno, pues en primer lugar, que sea conforme a derecho, claro, o sea, lógico. Pero el control material, ahí dice, solo a la Iglesia corresponde definir. Eso es lo que dice nuestro Tribunal Constitucional. En fin, creo, y ya termino con esto, que por lo que se refiere al tema de la enseñanza, ahí hay una contradicción evidente. No se puede mantener al mismo tiempo, que es lo que pasa en nuestro país, que sea la confesión religiosa la que defina el contenido, la que decida quién imparte y que luego sea el Estado el que pague. Y que sea el Estado el que provea las aulas. Los que trabajamos en la universidad sabemos el coste que tiene el espacio público para la enseñanza, lo provea para que esa confesión religiosa imparta su doctrina en un espacio público. Eso no puede ser. Es una contradicción evidente. Son dos modelos incompatibles. O somos confesionales, que es lo que somos en el fondo, de una forma encubierta y extraña,
o hay una separación Iglesia-Estado, y si la hay, en todos los sentidos. El tema de la inmatriculación, bueno, me parece que es propio de un Estado confesional puro, o sea, nada que ver con el laicismo ni con la laicidad esta neutra ni nada por el estilo. Y el tema de fiscalidad, donde hay un conflicto incluso con la Unión Europea, me parece que también hay un privilegio que es inadmisible y que debería revisarse, ¿no? En fin, creo por todo ello que, desde luego, los acuerdos con la Santa Sede deberían denunciarse. Es un modelo, no sé si contraconstitucional, pero sí paraconstitucional. No encaja bien en nuestra Constitución. Hay lesiones de derechos fundamentales que se deberían corregir. Y por lo que se refiere a nuestra Constitución, aunque conociendo que para la reforma de nuestra Constitución haría falta una mayoría de 2 tercios, la disolución, para reformar, no para reformar el artículo 135, que ya visteis que se reformó muy rápido, sino para reformar el ámbito de los derechos fundamentales, es necesario 2 tercios en cada Cámara, la disolución de las Cortes y luego un referéndum. Quizás sea algo complicado, pero se puede hacer. En Grecia han convocado un referéndum en una semana y se ha hecho, o sea que se puede hacer. Yo lo que propondría, ahí tengo una duda, dejo la duda. Desde luego yo creo que el apartado tercero, que es la fuente de todos los males en nuestra Constitución, el apartado tercero del artículo 16, debería desaparecer en gran parte, desde luego la mención expresa de la Iglesia Católica de todo esto, tal y como establecía el borrador de la Constitución, o sea, tampoco es tan raro. No sé si se debería decir que ninguna confesión tendrá carácter estatal, no sé si hace falta decir eso. Bueno, eso lo dejo ahí, no tengo muy claro si se debería, a mí lo que me pide el cuerpo que me aparezca, que no diga nada sobre las confesiones, ¿no? Y en segundo lugar, el artículo 27, el derecho a la educación, debería desaparecer, eso de que los poderes públicos garantizan el derecho que asista a los padres para que los hijos reciban la formación religiosa. La formación religiosa debe estar fuera de la escuela. Y se debería modificar el artículo 27.2 en consonancia con el artículo 48 de la Constitución republicana, que decía que la enseñanza será laica. Eso es lo que decía. Pues yo creo que debería decir eso y quizá algo más, que es lo que dice ahora el artículo 27.2, y tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y luego el respeto de los derechos fundamentales. Yo creo que la reforma constitucional de estos artículos debería ir por ahí y lo someto a vuestra consideración. Y con esto pues ya termino. Muchas gracias y Francisco.